mis hermanos, en qué consiste el reposo de Dios. Se enseña mucho en este aspecto sobre quién es el reposo de Dios o qué es el reposo de Dios. Amén. Aún en nuestros tiempos ahora actuales, hay iglesias que tienen como doctrina guardar el sábado como los judíos. Amén. Tienen ciertas doctrinas todavía del judaísmo, gentiles que están judaizados, que tienen el sábado como día de reposo. Y luego, aparte de eso, condenan a aquellos que no guardan el día de reposo. Amén. Y a los que festejamos el día del Señor el domingo, se nos considera como desviados de la fe. Entonces, ahorita nosotros vamos a entender qué es lo que quiere decir aquí el Señor con el día de reposo. Aquí enmarcaba, aquí vamos a entender que a todos, en general, todo lo que se habla del día de reposo es solamente algo que estaba apuntando hacia Cristo, ¿verdad? Todo era un tipo de Cristo. Cuando Él viniera a perdonar los pecados del hombre y el hombre se acercara a Él con fe, entonces iba a haber reposo, paz con Dios. Amén. Entonces, vamos a leer, mis hermanos, lo que dice aquí en el nombre de Cristo. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Amén. Aquí atrás el Señor nos dice en el capítulo 3, ¿verdad? Donde el Señor nos habla y nos dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿verdad? Como en la provocación, en la tentación en el desierto, donde dice que Dios, el pueblo de Israel tentó a Dios durante mucho tiempo de muchas maneras, ¿verdad? Y el Señor dice que se enojó con ellos. Dice: y me hicieron enojar de tal manera que les dije, estos no van a entrar en mi reposo. Amén. Entonces aquí es una continuación de lo que nos está hablando en el capítulo 3. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. Amén. En cuanto al temor de Dios, sí, en cuanto al temor de Dios, la palabra dice que temamos, ¿verdad? Es temer a Dios. Decían, estaba en la televisión unos conductores de Azteca. Amén. Dice eso porque la hermana esta, ¿cómo se llama? Olga Bristi le estaba hablando. Sí. Ella estuvo hablando y que está esperando un siervito de Dios. Ya ven cómo habla con mucho amor la sierva. Amén. Y de que el temor a Dios, que tenga temor a Dios. ¿Qué es eso de temor a Dios? No, yo no temo a Dios, porque Dios es bueno, es amor, Dios no castiga. Y haga de cuenta, ¿qué es eso de temer a Dios? Oye, no le temo, el estómago me duele, dijo el que es homosexual. Señor, qué necios, de veras que necios somos cuando no tenemos entendimiento de que hay que temer lo que es a Dios. De Dios. Es un temor reverente, mis hermanos. Un temor que nos guarda de caer en pecado. Un temor que nos hace hacer morir la carne, ¿verdad? Para poder nosotros tener una relación con Dios. Ese es el temor de Dios. No es un miedo como el temor donde dice que el que no ama, dice que teme, ¿verdad? Donde dice la palabra que el temor en sí lleva castigo. Esa no es la clase de temor que Dios quiere, como miedo, ¿verdad? Es un temor reverente, dice la palabra del Señor. Amén. Que el principio de la sabiduría es el amor de Jehová. Entonces aquí dice: temamos pues. Y aquí temer a lo que, fíjense, hay unas palabras que nosotros aquí en la Biblia las vemos así cortitas, pero en el original son palabras que tienen más que una palabra, es una idea, ¿verdad? Y muchas veces el escribir toda la idea de la palabra, pues a veces falta espacio o a veces no se alcanza a entender completamente su intención de la palabra. Aquí dice: temamos pues, significa, hermanos, que entendamos que no vaya siendo que por nuestra falta de fe y por nuestra incredulidad lleguemos a no alcanzar la promesa de la salvación. Amén. Porque nosotros entendemos que Dios habla. Nosotros entendemos que el Espíritu Santo habla, transmite su mensaje a través de todos los medios que Él ha puesto
que son conforme a la palabra, y Él se comunica al hombre. Dios el Espíritu Santo nunca ha dejado medios por los cuales Él pueda hablar. Siempre ha levantado el medio. Antes en el Antiguo Testamento hablaba a través de los profetas. En este tiempo Él ha levantado los ministerios y a través de los dones del Espíritu. Si ustedes se fijan, mis hermanos, cada uno de los dones el Señor nos da con la finalidad de manifestar su voluntad. Amén. Amén. Nos provee todo lo necesario a través de sus 9 dones para que nosotros entendamos quién es Él, ¿verdad? Definamos por medio del don de discernimiento si es el Espíritu Santo el que nos habla o qué es el que estamos oyendo. Nos da palabra de ciencia, nos da palabra de sabiduría, nos da palabra de profecía, nos da también las lenguas para interpretación. Y cada uno de estos dones, a través de ellos Dios manifiesta, el Espíritu Santo hace oír su voz en medio de la iglesia. Amén. Entonces, aquí dice, temamos pues. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea que nosotros desechemos toda incredulidad y falta de fe que puede hacer que nosotros no entremos en el reposo de Dios. Ellos como pueblo de Israel, así pasó. Ellos, por causa de la incredulidad, por la falta de fe, y fíjense lo que dice aquí, la falta de fe, a lo que se llama aquí falta de fe, fue que dice, a mí se me hace tremendo, dice que no les caló hasta las entretelas la palabra, que no les penetró hasta lo más profundo de su alma, de su corazón esa palabra, para que se hiciera vida en ellos. A eso se refiere con decir que tuvieron falta de fe. Si no dejaron que esa palabra penetrara hasta lo más profundo de su ser y se hiciera una realidad en ellos, simplemente la escucharon, solamente fueron como unos oidores que escucharon la palabra, pero no les hizo provecho porque no les entró hasta, dice, no les caló hasta las entretelas. Amén. Significa esto que no entró hasta lo profundo de su ser. Amén. Dice, eso es, hermanos, lo que a nosotros en un momento dado nos puede ocurrir si no dejamos que esa palabra de Dios que Él nos está dando a través, ¿verdad?, de su palabra, de los que nos enseñan, de su propia voz a través de los que enseñan. Dice que si no dejamos que esa palabra cale hasta nuestras entretelas, hasta lo más profundo de nuestro ser, toque lo más sensible de nuestras vidas y traiga convicción a nosotros, dice que no vamos a entrar en el reposo de Dios, porque al final de cuentas el reposo no significaba, fíjense, el reposo de Dios no significaba la entrada a la tierra prometida precisamente, no significaba un día semanal, ¿verdad? Sino habla de, porque fíjense, vamos a seguir leyendo y aquí lo vamos a entender. Dice, porque también a nosotros, a los de este tiempo, se nos ha anunciado la buena nueva como aquellos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y es ahí a lo que yo me refiero cuando digo, no dejaron que les calara hasta lo más hondo de su ser, que penetrara hasta lo más profundo de su vida. Amén. Fue una fe fingida. Sería como ahorita tener la gracia y no tener la suficiente fe. Y fíjense, es algo bien tremendo, mis hermanos, porque Dios nos está hablando y mi hermana nos ha estado diciendo, ¿verdad?, lo que el Señor le dijo, que hay una cierta falla en la fe. Y al estar leyendo un libro que nos prestaron, el hermano habla sobre la gracia. Es un hombre que ha entendido la gracia, todavía le falta un poquito de luz, pero en general ha entendido la gracia. Pero él dice que la gracia, aún la gracia, estando nosotros en la gracia, si la fe en nosotros no ha sido perfeccionada, entonces vivimos una vida desequilibrada. Tenemos que tener la gracia, pero con una fe que sea igualmente en un mismo equilibrio, en un mismo nivel, porque si no, no vamos a poder ser eficaces en nuestra manera de vivir en Dios. Amén. Entonces, no es por obras, no es por, a veces como hoy estaba oyendo algo, no es porque yo como periquito estoy declare algo, eso no es fe. Dice la palabra que fe es la certeza, estar cierto de lo que espero y estar convencido de lo que no veo. Amén. Eso es la verdadera fe. Y dice que si nosotros, hermanos, nosotros como a ellos se nos hizo un llamamiento para entrar en el reposo de Dios.
¿Por qué? Porque toda la escritura, mis hermanos, del Antiguo Testamento marcaba un Mesías que era el que les iba a traer el reposo. Amén. Y a ellos se les anunció por medio de tipos, por medio de sombras, ¿verdad? Que ellos tenían que haber visto, que haber entendido, interpretado, para entender que el reposo de Dios no era un día, que no era el entrar a una tierra prometida, era solamente un tipo de lo que era verdadero, que era real, que era Jesucristo. Amén. Entonces a ellos se les anunció como a nosotros, ¿verdad? Pero por no ir acompañados de fe no entraron, y ahora se nos dice a nosotros. Y luego dice la palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga, el mismo Jesucristo dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe sobre la tierra? Amén. Porque en sí, mis hermanos, el fundamento de la fe, hermanos, ha sido quitado de la iglesia, ha sido removido. Por eso a nosotros ahorita que estamos empezando otra vez a ser establecidos correctamente en el Evangelio nuevo, estamos fallando porque la fe fue quitada. No nos ejercitamos en la fe, nos ejercitamos en obras, en hacer algo para nosotros ganar el favor de Dios. Fuimos ejercitados a eso, como el pueblo de Israel en su tiempo. Estaban tan acostumbrados a las obras que en el momento que le dije que ellos se acercaron a Jesús, le dijeron: bueno, Señor, queremos congraciarnos con Dios. ¿Cuáles son las obras de Dios? Y dínoslas para que las hagamos, ¿verdad? Porque estaban tan acostumbrados a las obras, amén, a lo que veían o a lo que podían palpar, que la fe estaba fuera de sus vidas. Y el Señor les dice: la única obra que Dios quiere es que crean fe en el que Él ha enviado. Amén. Y aquí alguien está estableciendo como el reposo de Dios, Cristo. Él está estableciendo a Cristo, mis hermanos, como la figura a la que marcaban todos estos tipos, todas estas sombras. Moisés era una sombra de Cristo, Josué era una sombra de Cristo, el día de reposo era una sombra de Cristo. Amén. Todo esto era una sombra de Cristo, pero ellos fallaron en ver esto. Por eso el Señor cuando venía y les hablaba, cuando vino y les hablaba, les decía: escudriñen las Escrituras. Escudriñen las Escrituras porque en ellas yo estoy escondido. Ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces, ¿qué viene aquí a hacer, mis hermanos? Porque en ese tiempo seguimos entendiendo que los hebreos estaban por caer otra vez en los rudimentos judaicos. Amén. Entonces le está diciendo: bueno, y aunque volvieras a guardar un día de reposo, aunque pensaras que tu reposo es estar en la tierra palestina, en la tierra de Israel, ese no es tu reposo. Amén. Entonces dice: a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos. Amén. Pero no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras mías estaban acabadas desde la fundación del mundo. Amén. El que cree, mis hermanos, el que tiene la fe, pero una fe, mis hermanos, no solamente es que yo creo, sino la fe que dice Romanos, la fe de que nos habla continuamente, y el libro de Hebreos también nos lo va a enseñar. El justo por la fe vivirá. El evangelio de la fe. Amén. Que todo lo que nosotros esperemos de Dios, mis hermanos, no lo vamos a ganar con ninguna obra que hagamos. La única obra que Dios pide es la fe. Es la fe en su Hijo, la fe en su palabra. La gracia es para la recibimos cuando fuimos salvos. Amén. Sin merecer un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido, eso es gracia. Amén. Pero después de eso nosotros tenemos que caminar en lo que es ahora la fe. Amén. En la fe del nuevo pacto. Dice: ¿por cuál ley? Dice: ¿por cuál ley? ¿Por la ley de las obras hemos de caminar? No, sino por la ley de la fe. La fe es una ley. Amén. Una ley que si nosotros, la ley, cuando nosotros operamos en ella produce en favor de nosotros. Pablo le llama la ley de la fe. Amén. No una fe así como nosotros a veces pensamos, una repetición vana de cosas, y es que yo creo, sino una fe, mis hermanos, que se manifiesta desde el fundamento de mi vida. Porque si la fe no nada más se manifiesta
manifiesta en la manera de que yo tengo de recibir las cosas de Dios, sino la fe se manifiesta en la manera que yo dejo que Dios transforme mi vida. Porque yo debo de tener fe en toda la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no solamente son promesas o añadiduras para mí, por las cuales yo recibo por fe. Yo debo de recibirla por fe, la transformación de mi vida. Debo de recibir por fe que Dios me amoneste. Tengo que recibir por fe el mensaje cuando a veces tengo que ser disciplinado, cuando tengo que ser aconsejado, cuando tengo que ser guiado. En todo eso tiene que operar la fe. En la vida del cristiano tiene que operar de una manera global la fe como un fundamento de la propia vida. Amén. De todo lo que hacemos, de todo lo que somos en Cristo, todo lo recibimos por fe. Amén. ¿Cómo nosotros hemos recibido la transformación de nuestras vidas? Por esa misma fe, porque creemos que Dios es veraz, porque creemos que verdaderamente Dios a mí en su momento me disciplina, porque su palabra dice que el padre al hijo que ama lo reprende y lo castiga. Entonces, si es verdad que entonces yo tengo que tener fe que Dios a mí me disciplina, me corrige. Amén. Entonces, entendamos lo que significa realmente la fe. No solamente aún creer que puedo recibir algo, alguna añadidura, alguna situación de ese tipo, sino que es el fundamento de la vida mía, de mi transformación a la imagen del varón perfecto. Amén. Entonces, dice aquí más adelante, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y aquí vamos a entender que aquí está estableciendo que no son estos el reposo de Dios, no es el séptimo día, no es la entrada a la tierra prometida. Amén. Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. O sea, aquí está estableciendo claramente, mis hermanos, que no fue esto. En el principio, ellos esperaban cuando el pueblo de Israel andaba vagando en el desierto, que fue sacado de Egipto. En el principio, para ellos el reposo de todo ese peregrinar en el desierto era cuando ellos entraran a la tierra prometida. Amén. Pero resulta que cuando llegaron a las puertas de la tierra prometida, ya la estaban ahí mirando, mandan a los 2 espías a checar cómo estaba la tierra. Amén. Llegaron 10, dijeron que sí era muy bueno, como les habían dicho, pero que era imposible, había demasiados enemigos. Era imposible, nosotros somos como langostas delante de ellos. Faltó fe, porque el Señor les dijo que se las iba a entregar. Aquí el reino para nosotros. ¿Y qué les dijo? Él se los iba a entregar. Él les dijo, van a entrar a una tierra que fluye leche y miel. Faltó la fe a la palabra, no dejaron que esa palabra traspasara hasta lo más profundo de su ser, que pasara lo que pasara, ellos pudieran ver hecho eso. ¿Quiénes fueron los que lo entendieron? Josué y Caleb. Ellos también entraron, se dieron cuenta de cómo estaba la cosa, pero dijeron, vamos, ¿qué más podremos nosotros que ellos? En ellos había fe. Amén. ¿Y qué dice la palabra? Que el Señor, por causa de toda esta situación, porque el pueblo oyó a los cobardes, a los que les trajeron la mala noticia, el reino de los cielos, ¿verdad? No es posible entrar porque miren, está así. ¿Y qué dijo Josué y Caleb? No, más podremos nosotros que ellos, porque ellos sabían y se acordaban de la historia de cómo Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto, cómo los pasó el mar, cómo toda la obra que ellos vivieron a través de todo su caminar en el desierto, ellos habían entendido que Dios es un Dios poderoso, pero el pueblo de Israel creyó más a los cobardes. De tal manera que cuando el Señor se enoja contra ellos, dijo, ninguno de estos va a entrar a la tierra prometida. Así es que regrésense a dar las vueltas al desierto, hasta el último de estos incrédulos se muera ahí en el desierto, porque ninguno va a entrar a la tierra prometida. Nada más los únicos 2 que entraron fueron Josué y Caleb. Amén. Entonces,
se puede entender, mis hermanos, que para ellos era parte del reposo de Dios, pero ¿por qué? En ese tiempo se marcaba como un tipo, era un tipo de lo que era un reposo. Amén. Pero dice que no entraron en él por causa de incredulidad. Nosotros aquí en la tierra el reino se establece por fe, pero si nosotros no creemos en ese reino, entonces nosotros no podemos tener acceso a ese reino celestial. Amén. Dice la palabra que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Pero también dice que por incredulidad podemos no tener acceso a ese día, a ese tiempo de reposo. Y luego habla del séptimo día y luego dice, si eso hubiera sido el reposo, Dios no hablaría de otro tiempo más. O sea, ¿qué está indicando aquí? Que eso no era el reposo, no era el final, eso solamente estaba marcando al verdadero reposo que era Cristo. Por eso lo vuelve a establecer, porque dice aquí, si Josué les hubiera dado el reposo, porque al final de cuentas Josué los hizo entrar a la tierra prometida. Dice, si hubiera sido entonces no se hablaría de otro día. ¿Qué quiere decir? Que eso no era el cumplimiento de ese reposo en el hombre. ¿Cuál era el reposo? La misma persona de Cristo. Él es el reposo de Dios. Amén. Pablo, nosotros somos del día, no de la noche. Del día y no de la noche. Es el día de reposo. Amén. Cristo es el reposo de Dios. Amén. Es el descanso de las almas. Nosotros ya no estamos cansados, nosotros ya no estamos fatigados de la vida. Amén. Nosotros tenemos esperanza. Amén. Entonces por eso dice aquí a través de David marca otro día, hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces fíjense lo que sigue hablando. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, o sea Cristo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Amén. ¿Cuáles obras, mis hermanos? Esas obras que siempre tenemos que hacer o teníamos que hacer para ganar el favor de Dios. Nosotros ya no necesitamos hacer ese tipo de obras de justicia, nada de eso. La justicia es Cristo y por la fe nosotros entramos en una paz, en una relación de paz con Dios. Descansamos de estar siempre en pugna en contra de Dios. Amén. Ese es el reposo. Es el descanso. El hombre ya no lucha en contra de Dios, ya Dios no lucha en contra del hombre. Hay paz. Mientras no tenemos a Cristo, mis hermanos, somos enemigos de Dios. Está la pugna entre nosotros y Dios. No hay descanso, no hay reposo. Pero teniendo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, nosotros vivimos y descansamos ya de todas nuestras obras, solamente esperando el cumplimiento de las promesas de Dios hasta el final, que es la salvación, que es el arrebatamiento, que es la transformación de este cuerpo en un cuerpo glorificado, en la participación de la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Ya nosotros ya no estamos enfrentando un hervor de fuego que va a devorar a los adversarios de Dios. Nosotros estamos esperando en Cristo, mis hermanos, tierra nueva. Estamos esperando cielo nuevo donde mora la justicia. Por eso dice el Señor que Él nos lleva a delicados pastos, aguas de reposo. Si lo obedecemos. No parecería que vamos a perder. Porque aquí lo está diciendo, si nosotros no fallamos en esa fe, nosotros podemos no alcanzarlo. Y aquí está hecho como un ejemplo. Está dicho como un ejemplo. Amén. Porque ¿quiénes vieron las obras del Señor tanto tiempo? Todos los que quedaron ahí tendidos en el desierto por su incredulidad, por tentar a Dios en muchas maneras. Amén. Tentaron a Dios de muchas maneras y en el tiempo fueron muriendo por idólatras, cayeron. Por tentar a Dios, por provocar a Dios, cayeron, murieron. Por todas esas situaciones de rebeldía en contra de Dios, fueron quedándose, toda esa generación se fue quedando en el camino, hasta que nació otra generación nueva, fue la que entró a la tierra prometida, hasta que ya murió el último de los que no iban a entrar. Entonces el Señor le dijo a Josué, levántate porque tú eres el que vas a hacer entrar a este pueblo a la tierra prometida. Josué, mis hermanos, es un tipo de Cristo. Es un tipo de Cristo Josué. Él hizo entrar a la tierra prometida al pueblo de Israel, y ese era un tipo de que Cristo, al que le mirara con fe a él nos iba a entrar
hacer entrar en ese reposo, en esa tierra prometida que es el reino de Dios. Y también sería como un tipo de espíritu, ¿no? Y del Espíritu Santo también, porque el Espíritu Santo aquí nos pastorea, Trabajaron juntos, amén. Porque ahí fue Josué y Caleb quienes entraron, ¿verdad? Y nosotros vemos la historia de Josué. Cuando Josué entró, ¿verdad? El Señor le concedió vida a Caleb. Pues Caleb ya tenía 120 años en el tiempo que entró a la tierra prometida. Amén. Entonces, fíjense, dice en el nombre de Jesús. Si ustedes se acuerdan de la vida de Caleb, él a los 120 años entró. Dios le concedió vivir una larga vida. Y les dijo, bueno, mi herencia ya, antes de entrar, hacía mucho tiempo Dios le había dicho cuál iba a ser su herencia, ¿verdad? Y le dijo, bueno, yo estoy como cuando tenía 40, como cuando iba a entrar la primera vez, ¿verdad? Tenía 80 años, perdón, sí, 40 años, 80 años. Entonces dice, pero yo estoy me siento tan bien como cuando iba a entrar de 40. Dice, le dijo, dame la heredad, dame el monte, ¿verdad? Donde yo voy a gobernar, dice, y yo con mi fuerza voy a tomar ese monte. Amén. Se trató de empezar a conquistar la tierra prometida. Y nosotros entramos, mis hermanos, pero ahora se trata de conquistar ese reino. Amén. Donde no está sufriendo violencia. Porque ese reino está sufriendo. Exactamente. Trae incredulidad, trae duda, trae temor, nunca voy a poder, nunca se va a cumplir lo que Dios me ha dicho. Y me está haciendo violencia para que yo no posea esa paz, esa promesa, esa justicia, y luego vengan todas las añadiduras. ¿Y que de qué modo, mis hermanos? A través de circunstancias, a través de situaciones que el enemigo nos pone para evitar que nosotros, o más bien para causar que nosotros perdamos la fe, ¿verdad? Entonces, así como ellos entraron. Ahora se trata de conquistar, se trata de retener ese reino, mis hermanos. Porque dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia. Amén. Están arrebatándolo, no quieren dejarnos entrar. Pero pero los violentos, los valientes, los que no se acobarden ante las circunstancias que van a enfrentar, dice, esos son los que lo van a arrebatar, los que al final de cuentas lo van a retener. Y adentro ya no hay quien te saque. Y adentro, amén. Entonces, esto se requiere, mis hermanos, de valentía. La vida cristiana no es de cobardes. Muchos de ellos, los cobardes, estos 10, por causa de su cobardía, desanimaron a los demás, ¿verdad? Les dieron malos informes, ¿verdad? Yo creo que como iglesia, a veces tristemente, cuando estamos en situaciones de lucha o de prueba, a veces damos mal informe, ¿verdad? Porque nuestro estado de ánimo mira las circunstancias. Amén. Y a veces damos malos informes y desanimamos a los demás. ¿Fueron los 10 hermanas? Pregunto, ¿fueron los 10 los que trajeron los frutos? No, esos fueron Josué y Caleb. Ellos se trajeron las uvas en un palo, ¿verdad? Unas uvas enormes. Y ellos se las trajeron para que vieran lo que se iba, de lo que nos estaban perdiendo. Amén. Y los otros dijeron, no, sí es buena la tierra, porque eso sí es buena, pero está llena de gigantes. Y nosotros somos como langostas delante de ellos, no les vamos a hacer nada, nos van a devorar como si comiesen pan. Cuando bien tremendo, ellos, los de la tierra aquella, la tierra prometida, que Dios les había prometido, ya habían oído noticias del Dios de Israel. Amén. Dios iba a entregarlos, iba a poner el temor de ellos sobre ellos, para que ellos, sin necesidad de luchar, empezaran a colonizar la tierra, porque Dios es el que iba a luchar por ellos. Pero, ¿qué pasó? Por falta de fe. Y aún aquí el Señor que nos dice a nosotros, que Él lucha por nosotros la batalla. Amén. Él lucha, ¿verdad? Nos avisa cuál es la situación, pero el que lucha realmente es Él. Nosotros solamente declaramos una palabra que Él nos dice que declaremos, que oremos de la manera que Él dice, pero la lucha espiritual, el verdadero conflicto, Él es el que lo hace en lo espiritual. Nosotros estamos aquí, ¿verdad? Declarando una palabra, declarando lo que el Señor nos dice, orando de la manera que Él nos guía, haciendo lo que nos corresponde. Pero el trabajo difícil contra los principados, las potestades, las lleva a cabo el Señor. Amén. Entonces, fíjense lo que sigue diciendo.
Procuremos pues entrar en el versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. ¿Por qué, mis hermanos? Dice aquí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Porque esta palabra dice, temamos pues para no caer en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Por qué? Por una razón sencilla, porque la palabra que se predica, porque este evangelio que se predica no viene de los hombres, como ahorita nos decía mi hermana, procede de Dios, proviene de aquel que juró por sí mismo, amén, del hacedor de todas las cosas, amén. No podemos desechar, dice, alguien dice en la palabra, no me acuerdo quién lo dice, temamos y no desechemos al que no desechemos al que nos habla, amén. No debemos desechar al que nos habla, porque el que nos habla no nos habla desde la tierra, nos habla desde el cielo. Amén. Y la palabra que se predica es una palabra, la palabra de Dios es viva. ¿Qué le dice el Señor al profeta Isaías? Porque la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que es enviada a hacer. Amén. Producirá un fruto para todo lo que yo le envío. Amén. Entonces ellos no estaban desechando al hombre. Por eso cuando venían en contra de Moisés y se levantaban y hacían ciertas rebeliones en contra de Moisés, generalmente les decía, ¿por qué se levantan contra mi siervo? Porque no lo han desechado a él, me han desechado a mí. Amén. Porque esa palabra, mis hermanos, el Señor la transmitió a través de muchos elementos humanos, pero la palabra es de Dios. Amén. Porque dice que toda palabra es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, y es viva. ¿Qué significa que es viva? Y ahí nos confirma algo muy importante el Señor. Las profecías, mis hermanos, pueden ser escritas hace 1800 años, 800 años, pueden haber sido escritas desde hace mucho tiempo, pero no son palabras que se quedaron escritas en un libro y que en un tiempo sirvieron, como puede ser un libro que de repente alguien escribe y entra y se pone de moda y después entra en los anales de la historia y ahí se queda y ya a nadie le interesa. La palabra de Dios es tan viva, tiene una vida tiene la misma vida de Dios, una vida eterna, una vida constante, una vida que vivifica. Amén. Entonces esta palabra, aunque fue escrita hace tantos años, todavía se cumple ahora y se nos hace raro, pero ¿cómo que se aplique a una circunstancia particular? Tuvo un cumplimiento, tuvo otro cumplimiento, tuvo otro cumplimiento, tuvo otro cumplimiento, se aplica a un lugar, se puede aplicar a otro, se puede aplicar en este tiempo y al venidero. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, es el mismo verbo de Dios que sale cada día y sustenta toda la creación. La palabra de Dios está viva. El pueblo de Israel y los pueblos asiáticos, hermanos, allá de aquel lado, para donde es el Medio Oriente y todo eso, tradicionalmente, mis hermanos, ellos no tienen proverbios como nosotros. El proverbio que nosotros tenemos es decir que a las palabras se les lleva el viento, ¿verdad? Y como occidentales hablamos y nos atamos con nuestra propia boca y no le damos valor a las palabras que hablamos, porque es nuestra ideología hablar por hablar, ¿verdad? Y con las mismas palabras que declaramos nos atamos. Hay un lugar en Guanajuato, mis hermanos, es el lugar número 1 en México de suicidios. Es el lugar donde más suicidios existe en México. Y nosotros tenemos una canción que ahí en León, Guanajuato, la vida no vale nada. Y ellos la cantan y es un himno casi de la ciudad. Un borracho, ¿verdad?, que se le ocurrió cantar eso, empezó a decir eso, y todo el pueblo, y se empezaron a atar con esa palabra. Y ahí en León, Guanajuato, la vida no vale nada, ¿verdad? Ahí a cada rato amanecen personas que se han suicidado, hay un espíritu de suicidio que se desató por lo que se declaran. Pero nosotros no, como occidentales, no hallamos ese valor a las palabras, pero en aquellas culturas, mis hermanos,
La palabra tiene un valor. El hecho solamente de declarar una palabra, para ellos como judíos, el decir una palabra cualquiera que sea, en el momento que nosotros la declaramos, o que ellos la declaran, esa palabra ya toma una vida independiente, tiene un poder que alcanzará aquello a lo que fue enviado a ser. Por eso el Señor les hablaba en contextos que ellos podían entender. A veces nosotros no lo entendemos, porque nuestra mente acá de nuestras costumbres no tiene mucha relación a cómo era aquello. Por eso sí tenemos que estudiar un poco de la cultura de aquellos lugares, para entender un poco más por qué se habla de esta manera. Entonces para ellos la palabra, cuando salía de la boca de la persona, era un elemento ya independiente que tomaba vida propia y hacía todo lo que se era enviado a hacer. Por eso ellos, hay muchos proverbios entre ellos donde habla del control de la lengua. Dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, porque ellos entendían el valor de lo que se habla, porque son espíritus. Y si la palabra del hombre tiene tanto poder espiritual que ata, amén, y que puede desatar como una espada de 2 filos, cuánto más la palabra de Dios. Amén. Por eso dicen, significa de 2 filos. Significa de 2 filos, es una espada, mis hermanos, que tiene filo de una parte como de otra, y que puede cortar de los 2 lados. Amén. Y que dice que nuestra lengua es como espada de 2 filos, que puede declarar bendición y que puede declarar maldición. Por eso el Señor dice, he puesto en tu boca el poder de la vida y de la muerte, pero escoge la vida para que vivas. Amén. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios ha puesto en nosotros el poder, y si ese poder en lo humano nosotros lo tenemos, una gente que no conoce a Dios no tiene, porque se lo puso en toda la humanidad, ese poder. Amén. ¿Cuánto más va a ser la palabra de Dios? Por eso dice, temamos para no caer en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra que nos fue dada no es una palabra cualquiera dada por el hombre que podamos desechar, la dio Dios mismo. Una palabra viva que siempre está latiendo, que siempre en un momento determinado se levanta para determinar algo, para marcar algo, para volverse a cumplir, porque tiene vida en sí misma, una vida latente. Amén. Es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una energía para hacer lo que se envía a hacer. Eficaz significa que tiene energía, poder para hacer lo que fue enviado a hacer. ¿De qué manera, mis hermanos? Nosotros tenemos esta vida. Hemos recibido la palabra de Dios. ¿Y qué ha hecho esa palabra? Esa palabra tiene un poder vivo, una energía. Es un verbo, vamos a decir, que produce en nosotros lo que Dios envió que esa palabra haga. Nos acciona en nosotros algo, nos quiere santificar el Señor, envía la palabra. Nos quiere transformar en entendimiento, envía la palabra. Por eso nosotros decíamos, estábamos platicando la tarde de la hermana, y hoy sí es cierto. Nosotros decimos, bueno, tantos mensajes, hemos oído miles, pero en realidad de todos esos miles de mensajes, ¿cuánto pudimos aprender un mensaje que verdaderamente fuera de provecho para nosotros, que fuera exento de errores, de formas de pensamiento que no eran conforme a la palabra de Dios? Hagan de cuenta que ahorita estamos reentendiendo la palabra, estamos reaprendiendo, estamos siendo reenseñados en una palabra que ha producido de una manera eficaz en nosotros la vida. Amén. Por eso nosotros vemos que esta palabra, ahora como la entendimos nosotros en este tiempo, ha producido todo esto que nosotros hemos vivido, ¿verdad? Porque esta palabra del nuevo pacto es la que es viva y es eficaz. Amén. Tiene una energía. ¿Y quién es esa palabra? Es el mismo Cristo. Amén. Él es el verbo de Dios. Por eso dice Juan, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos con tocante al verbo que da vida, a la palabra que da vida. La palabra misma de Dios hecha hombre, hecha carne, dice, lo que vieron, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos tocante al verbo de vida. Él es la palabra viva, Cristo. Amén. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, Cristo es lo más, dice la palabra en Colosenses,
que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es la expresión visible de todo lo que es Dios. Él es el mismo Dios. Amén. Y eso es lo que Él quiere establecer aquí. Amén. Que aquí no hay nada más, no hay ángeles, no hay hombres, ¿verdad? Por muy grandes que hayan llegado a ser en su ministerio en la tierra, ni por muy grande que sea el maestro, ni por muy grande que sea el apóstol, ni por muy grande que haya sido el que haya sido, mis hermanos, el rey, nadie puede ser mayor que Él, porque Él constituye el todo de la salvación. La palabra, toda esta palabra está reflejando toda la salvación de Dios en Cristo. Todo lo antiguo señalaba a Jesucristo, y todo lo nuevo nos revela que todo lo antiguo ya fue cumplido en Cristo Jesús. Amén. Entonces Él es el todo en todos. Amén. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Amén. ¿Qué es el alma, mis hermanos? La vida terrenal. Hágate cuenta que la palabra de Dios, al penetra todo el ser del hombre, traspasa todo el ser del hombre, traspasa la carnalidad del hombre, y entra hasta el alma. ¿Para qué? Para transformarla, hacia el espíritu, para vivificarlo. Penetra hasta lo más hondo del ser del hombre. Amén. ¿Para qué? Para darle vida. Amén. Y fíjense lo que dice más adelante. Dice, y más cortante que todos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿A qué se refiere aquí? Dice la palabra, dice aquí, hermanos, que traspasa todo. Que si nosotros vemos el tabernáculo de Israel o el templo de Israel, estaba puesto en tres partes. Amén, estaba puesto en tres partes. Esas tres partes eran los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Esas partes, de algún modo, también señalan a la composición del hombre, como el Señor lo creó: espíritu, alma y cuerpo. Y el poder de Dios en Cristo, mis hermanos, traspasó, rompió el velo, entró por los atrios, pasó al lugar santísimo y traspasó hasta el lugar santísimo y rompió el velo. Amén. Lo partió, mis hermanos, y le dio entrada al hombre a la presencia de Dios. Rompió el velo del lugar santo, atrio santo, para que entraran al lugar santísimo. Al lugar santísimo, porque dice que mientras no fuera quitado el lugar santo, mientras estuviera de pie el lugar santo, no iba a haber entrada a ese lugar santísimo. Tuvo que traspasar, abrir, y entonces sí dar entrada al lugar santísimo. Entonces, ¿qué dice aquí? El Señor, la palabra de Dios, hermanos, penetra hasta el umbral de la mente, de los pensamientos, discierne los deseos, discierne todo lo que el hombre piensa, todo lo que el hombre es, en lo espiritual y en lo físico. Amén. Dios nos conoce. Nosotros no podemos delante de Dios ponernos un disfraz. Él mira, el Señor dice, el hombre mira lo que está delante de él, pero yo miro el corazón, porque Él traspasa hasta lo más profundo del ser del hombre. Discierne, entiende cuáles son las intenciones, los pensamientos del corazón del hombre, y los expone. Amén. Porque no hay nada, mis hermanos, que se esconda de la vista de Dios, de la palabra de Dios. De los secretos, lo que hablábamos, de que ni aún Dios, amén, no oculta. Ahí está escrito todos los pecados que cometieron aún los siervos. Aún los siervos. Exponen. Y exponen. Y nosotros estábamos hablando de eso porque alguien hablaba hoy de una ética. La ética del hombre no es la que va con la ética de Dios. Porque nosotros, y hay un dicho que dicen, se dice el pecado, pero no el pecador, ¿verdad? Esa es la ética humana, moral del hombre. Pero si nosotros vamos a la palabra, nosotros nos vamos a dar cuenta que de ninguno de los siervos de Dios dejó de escribirse tanto lo bueno como lo malo que hicieron. Habla de Abraham, ¿verdad? Que tuvo relación con la mujer y con la esclava, con Agar, para tener ese hijo. Habla de Judá, que tuvo relaciones
nuera, y ahí le engendró un hijo. Habla de los hijos de David, ¿verdad? De un hermano que violó a la hermana. Habla del mismo pecado de David, ¿verdad? Cómo pecó con Betsabé, adulteró, luego quiso matar y lo mató al esposo, lo mandó matar. Y vemos toda la historia, mis hermanos. Vemos la vida de Pedro en el Nuevo Testamento, cómo ahí delante de todos Pablo le habla y le dice: eres de condenar, ¿verdad? Y se mira cuando él lo negó. Dice en 1 Timoteo que al siervo que peque delante de todos, para que todos teman, y nosotros decimos, nosotros malentendemos el amor, ¿verdad? Ay, es que Dios es amor, pero no podemos ir en contra de su palabra, porque Dios, ¿qué hace? Saca a la luz todo lo escondido del hombre. ¿Para qué? ¿Por qué Dios tiene que hacer esto, mis hermanos? Para que sea quitado, para que sea reprendido, porque cuando las cosas son puestas a la luz, es para que sean reprendidas, para que sean quitadas. No para que por eso hagamos juicio exactamente el pecado de una persona. Amén. Sino para que aquello sea quitado y la persona puede ser restaurada, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Amén. Entonces dice: y los suétanos encienden los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y aquí, mis hermanos, donde dice todo esto, mis hermanos, donde dice: y no hay cosa creada que se esconda de su presencia, es como cuando, y da la idea de eso, la palabra, como cuando alguien se disfraza y quiere ocultar su verdadera identidad. Amén. Eso es lo que donde dice aquí: no hay cosa creada, más bien se refiere a eso, a cuando uno quiere ocultar su verdadera apariencia a través de disfraces externos. Amén. Dice: no hay cosa creada que se esconda. ¿Por qué? Porque Dios traspasa el disfraz, que se esconda de su presencia. Dice: y antes bien, todas las cosas están desnudas delante de aquel al que tenemos que dar cuentas. ¿Qué significa esto? También tiene un contexto, una palabra ya tiene una idea más profunda. ¿A qué significa eso? Significa como alguien al que se le agarra así, y por más que se quiere escapar por más que quiere salirse de escapar de la presencia de Dios, es sostenido de tal manera que no tiene más que ver de frente y a los ojos aquel que lo ha retenido, que ese es Dios. Y aquí dice: todas las cosas están desnudas delante de aquel al que tenemos que dar cuentas. O sea, que por más que el hombre huya, por más que el hombre peque, por más que el hombre haga todo lo que haga, va a llegar un día en que cada hombre va a estar delante de Dios cara a cara. Pase el tiempo que pase, vamos allá, todos los hombres vamos a dar cuentas. Ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso dice que temamos, que mantengamos nuestra vida en un temor reverente hacia Dios. ¿Y cómo es el temor? El conocimiento de Jehová es el temor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque entre nosotros conocemos quién verdaderamente es Dios, su grandeza, su poder, su persona, sus atributos. Amén. Más nosotros entendemos su grandeza y más nosotros entendemos nuestra pequeñez. Amén. Porque nosotros no somos más que simples mortales que tenemos un paso por la tierra tan breve, que dice la palabra de Dios que nuestra vida es como la flor del campo, como la hierba del campo en el desierto, que en la mañana crece y en la tarde, cuando sale el sol solano, la seca. Amén. Así es, mis hermanos, la vida del hombre. Entonces, como seres humanos, hermanos, tenemos que entender que esta salvación nos fue dada por Dios. Él fue el autor de la salvación. Él fue el que escribió todo lo que es la salvación. A través de esta palabra la inspiró a hombres para que la escribieran, y aquí está contenida toda la salvación que Dios hizo para el hombre, que Dios ideó para el hombre. Amén. Y la ideó, mis hermanos, a través de una palabra no escrita solamente en tinta, sino una palabra
que tiene poder, que se llama una palabra rema, una palabra que es la palabra puesta en acción, energizada, esa palabra que es la que transforma, es la palabra que cambia, es la palabra que hace todo lo que tiene que hacer. Amén. Entonces, ¿a qué nos está llevando aquí? A entender, mis hermanos, que Cristo es el verdadero reposo y que no podemos desechar esa palabra escrita, mis hermanos, o todo lo que se nos habló, porque el mismo Cristo es esa palabra. Amén. Entonces, sigue más adelante, dice en el nombre de Jesús, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, y aquí gran sumo sacerdote o gran, hermanos, significa alguien que es grande por esencia, por sustancia, no por honores que se le hayan rendido, no por cosas que hubiera ganado. Es grande simplemente por ser superior en sustancia, como lo es Dios, como creador. Podríamos ponerlo así, como alguien que fue pobre aquí en la tierra y no se hizo rico y ya, por eso ya se le considera grande. Muy diferente a alguien que ya nació en una... Ya naciendo rico, en ¿cómo se dice? Sábanas de seda. Es como un ejemplo terreno de algo que es celestial. Amén. Él es grande por su esencia, por haber nacido Dios, ¿verdad? Por ser Dios. O sea, nosotros no lo hicimos grande porque creemos en Él. Porque nosotros te engrandecemos, te exaltamos, aunque no lo engrandeciéramos, hermanos, Él sigue siendo todopoderoso y sigue siendo grande. Amén. Entonces, ese grande ser que es Dios en Cristo, mis hermanos, es sumo sacerdote. ¿Qué significa un sumo sacerdote? Es un gran intercesor o un intercesor perfecto. Amén. Totalmente celestial, grande celestial, pero también totalmente humano, porque el sumo sacerdote tenía que ser alguien que estuviera probado en todas las situaciones de las debilidades humanas. Amén. Entonces en él se conjuga la grandeza, lo que es Dios, pero también la debilidad humana. Amén. Por eso dice que el sumo sacerdote que estaba puesto entre sus hermanos tenía que tener empatía, tenía que entender que él estaba rodeado de debilidad para que pudiera tener misericordia de todos aquellos, porque el Señor puso a los sumos sacerdotes no para enseñorearse del pueblo, del antiguo pacto. Amén. No los puso para enseñorearse de ellos, que a su tiempo lo hicieron, sino para que ellos se identificaran con aquel pueblo por el cual ellos intercedían delante de Dios. Ellos perdieron la esencia para lo que fueron levantados. Ellos empezaron a querer gobernar sobre el pueblo y empezaron a poner cargas que ellos no querían ni siquiera llevar. No fue esa la idea del Señor. Un sumo sacerdote está puesto entre los hombres conforme a la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que al verse él rodeado de toda la debilidad humana, él pudiera tener misericordia e interceder de una manera eficaz por todos sus demás hermanos. Amén. Como ellos fallaron en hacerlo, ¿verdad? Cristo vino a dar el ejemplo correcto. Amén. Porque esa era la verdadera idea de Dios. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. Tan grande, mis hermanos, es el Señor que Él traspasó todo los cielos. Dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Él traspasó este cielo, el segundo cielo, y llegó hasta el tercer cielo. La misericordia de la intercesión lo hizo traspasar los cielos hasta el tercer cielo, y ahí, a la diestra del Padre, seguir intercediendo. Tal es el grande amor del sumo sacerdote, Dios, pero que también como humano fue probado en todas las debilidades humanas. Y a él no se le hizo poco pasar este cielo y el otro, traspasarlo todo para sentarse a la diestra de su Padre y ahí estar intercediendo por los hombres. Llevó a lo sumo su ministerio, mis hermanos. ¿Quién más puede hacer eso por el hombre? ¿Cuál amor? Por eso, de veras, hermanos, ¿cuál amor más grande que el del Señor? El que da la vida. Que el que da la vida por sus hermanos. ¿Cómo podemos nosotros osar en un momento dado de nuestra vida, de algún modo, pensar que algo sea mejor que Cristo? Que nosotros de algún modo, por causa de la ley, todo eso, y si ustedes se fijan, a Cristo en la iglesia, en muchas iglesias, solamente se le usa como el Salvador.
como el Señor, entre comillas. Pero en la enseñanza se enseña a Moisés, se enseña a David, se enseña a todo el mundo, se le da brillo a todos esos, y Cristo queda relegado de su gloria, de lo que a Él le pertenece, porque Él fue el único que murió. Por eso Pablo decía, unos dicen que son de estos, cuando nos dicen Primera de Corintios, unos dicen yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, soy de Cristo. Dice, pero ¿acaso murió Pablo por ustedes? ¿Fue crucificado Apolo por ustedes? No. Entonces, ese es el asunto, mis hermanos. Aquí a través de esta epístola es algo bien tremendo. Habla de que en esta epístola, mis hermanos, es la epístola de las más mejor escritas. Por eso nosotros no podemos decir que somos de Pablo, somos Por eso, de Cristo, exactamente, pero conforme al Evangelio de Pablo. Y es de lo más, está escrita en el mejor lenguaje, como dicen los escritores. ¿Para qué? Para que por medio del mejor lenguaje, del más hermoso lenguaje, sea exaltado el autor de nuestra salvación. Amén. Entonces dice aquí, y este sacerdote traspasó los cielos. Amén. Y teniendo un gran sumo sacerdote, o sea, quiere decir aquí, teniendo alguien que intercede de tal manera por nosotros, retengamos la profesión de nuestra fe. Amén, nuestra confesión de fe. Amén, porque por muy débiles que seamos, el Señor, mis hermanos, intercede por nosotros, para que no nos falte. Dice, pues y entonces tenemos ese gran sumo sacerdote que se compadece, que hizo todo lo que tuvo que hacer para salvarnos. Pues retengamos esa profesión, porque Él va a hacer todo lo necesario para que alcancemos esa salvación tan grande. Amén. Entonces fíjense, dice, ya para terminar, por tanto, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿verdad? Como en el catolicismo se enseña que la Virgen María tiene que estar intercediendo delante de Jesús, ¿verdad? Porque está enojada. Aquí dice que no, esto quebranta esa enseñanza. Amén. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí es algo bien tremendo. Fíjense, alguien que es tentado y en un momento dado no cae, la tentación se hace más fuerte, ¿verdad? Y tampoco resiste la tentación, y el enemigo viene con una tentación mayor, y mayor, y mayor, y mayor, y mayor, hasta que aquella persona, ¿verdad?, si no la resiste, cae. Nosotros tenemos una medida de tentación en la que Dios permite que el enemigo nos tiente, pero cuando el Señor sabe y Él dice, yo no voy a permitir que sean tentados más allá de lo que puedan soportar, ¿verdad? Porque juntamente con la tentación que el enemigo traerá, yo les voy a dar la salida. Pero Cristo, mis hermanos, resistió más tentación que todos los seres humanos hayamos podido resistir, porque Él nunca pecó, no sucumbió ante la tentación, y se infiere por eso que alguien que es tentado y no cae, siempre va a haber una tentación mayor, 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 hasta hacerlo caer. Entonces, pero Cristo no pecó. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo pudo haber recibido una tentación mucho mayor de la que nosotros en nuestra vida no vamos a vivir. Y Él, habiendo resistido más que nosotros, no pecó. Y para eso nos puso ejemplo a nosotros. Porque Él como hombre, en esa misma carne, porque dice la palabra de Dios que Jesucristo vino en semejanza de carne de pecado. Amén. Vino en semejanza de carne. Esa misma carne que nosotros tenemos, Él la tuvo. Esa misma carne que tiene deseos malos, concupiscencias, Él también vivió en un cuerpo así. Dice, pero condenó. Dice, vino en semejanza de carne de pecado, dice, pero no cayó en el pecado, dice, sino que condenó al pecado en la carne. ¿Qué significa esto? Que no dejó que el pecado hiciera caer en él y recayera en su carne, hiciera efecto en su carne, y así lo condenó. Amén. Entonces Él fue tentado en todo, igual que nosotros, y más, mis hermanos. Toda la tentación que yo puedo vivir en mi vida no se asemeja a la que Él vivió, porque dice que Él fue tentado en todo. Y todos los hombres no somos tentados en todo, tenemos áreas que nos son de tentación, pero no en todo. Y aquí todo habla de una plenitud.
Amén. Y no pecó. Y así dice la palabra que fue tentado en todo. Dice, sino que fue tentado. Amén. Entonces, cuando nos ponen el ejemplo de David, es que David adulteró y fornicó y Dios lo perdonó. No es David un ejemplo para nosotros, no es Sansón un ejemplo para nosotros. Porque el ejemplo es Jesús y Pablo. Porque el Señor mismo decía, porque ejemplo les he dado para que como yo hago ustedes hagáis. Y hay algo más, hermanos, y ahí se nos cae toda enseñanza de ese tipo. ¿Qué dice la palabra? Que el Espíritu Santo vino para llevarnos a ser conforme a la estatura de la plenitud del varón perfecto, que es Cristo. El Espíritu Santo no vino para hacernos parecer a Moisés, ni para hacernos parecer a David, ni para hacernos parecer a ningún hombre. Él viene y fue dado a nuestra vida para que nosotros lleguemos a ser como Cristo, como Él es. Amén. Por eso yo no me puedo, como dice mi hermana, nosotros no podemos decir, es que como David, ellos no son el ejemplo, ellos no son el molde al que Dios nos quiere llevar. El molde es Cristo, Él es la medida de Dios a la que el hombre tiene que llegar. Amén. Él es la medida. Dios no dice, ay, pues este es un estándar. No, el estándar es Cristo. Él es la persona a la que mi carácter tiene que llegar, mi personalidad tiene que llegar, a la que yo debo de semejarme. Amén. Y fíjense, no, la semejanza habla de imagen. Tiene razón. Es a la imagen del varón perfecto. Una imagen es una copia exacta, como algo que fue acuñado de un molde, como cuando se acuña una moneda. Exactamente como el molde es la moneda, así es como debe ser el hombre. Esa es la imagen a la que nosotros somos formados. Por eso nosotros no podemos tomar de ningún otro hombre escrito en la Biblia. Por eso aquí es lo que se está enseñando. Cristo es mayor que todo el sistema mosaico. Cristo es mayor que todos los hombres grandes de Dios. Cristo es más que todos, porque Él es Señor de toda esa casa, Él que fue el que los creó a todos. Él dijo, ¿viste que Moisés? Yo soy mayor que Moisés. ¿Viste que Abraham? He aquí uno mayor que Abraham. Amén. Y decía el hijo de David, ¿por qué dicen que soy su hijo? ¿Verdad? Si no dice, le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, aquí nos está marcando esto, mis hermanos. Amén. Entonces, tengamos en mente eso, mis hermanos. Que Cristo, que se nos empiece a transformar nuestro entendimiento en entender que Él, hermanos, es lo mero bueno de Dios, lo más grande y maravilloso. Amén. Acerquémonos, y por causa de esto, mis hermanos, que nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Amén. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el momento necesario. Amén. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él está ahí. Ahí está hablando cuando Dios sea tentado, cuando la tentación, la lucha esté fuerte. En vez de correr porque estoy sintiendo ganas de hacer algo malo, correr al trono de la gracia y pida ayuda, misericordia y gracia para que el socorro le venga en el momento de la tentación. A esto se refiere, porque nadie vamos a ser rechazados. ¿Por qué no nos acercamos? Ay, no, es que pequeñales que hice, soy indigno. Pues aquí nos está diciendo que Él fue tentado, nos entiende nuestra debilidad. Antes de que caiga, córrale, porque Él lo entiende. No va a decir, digo, no pase al trono de la gracia. Ándele, córrale ahí para que alcance lo que necesita para no caer en las tentaciones de la vida. Amén. Fíjense hasta qué grande es la misericordia de Dios cuando querramos que caigamos en alguna situación, porque siempre, hermanos, caemos, ¿verdad? El otro día, y le digo, ay Señor, de veras que Dios es bien grande. El otro día el Señor, y por eso, y se los digo, hermanos, como testimonio, porque ahí es donde vemos la grandeza de Dios. El Señor le decía al Señor que a mi hermana, que yo todavía era terca. Dice, pero todavía es terca. Y me dijo la hermana, pues no, hermana, no he hecho nada. Fíjense, y ya me estaba acordando, ya eso me lo dijo el Señor antes, ¿verdad? Ay, no, hermana, pues no, pues me he sentido bien. Pero no pensé que, como muchas veces Dios nos dice, eres sana, ¿verdad? Ay, pues no me siento enferma. ¿Y qué decimos? Ay, a lo mejor no es ahorita, a lo mejor me voy a enfermar, pero ay,
yo no tomé así la palabra. Entonces me pasó una situación donde dije algo que no debía haber dicho, ¿verdad? Una persona que pues puedo decir que hasta cierto punto sí se había portado mal, y en un momento dado pues a lo mejor se merecía que yo le dijera alguna cosa, pero no se lo dije. Entonces se lo dije y yo decía, no, sí se lo merecía, ¿verdad? Pero resulta que el Señor me habla y me habló de eso, de esa personalidad que a él no le agradaba que yo fuera. Y ay, me acordé, y es donde me dijo el Señor que no fuera terca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que Dios ya no quiere que haya en mi vida, y con terquedad a veces desoigo lo que el Señor me dice y caigo en eso. Pero el asunto aquí, mis hermanos, es que decir, híjole, yo estaba muy avergonzada, la verdad se los digo, y voy a tener que ir a pedir perdón, ¿verdad? Pero pues no importa, si lo tengo que hacer, ¿verdad? Pero digo, bueno, Señor, pero es tan tremendo, porque sí me sentía bien avergonzada, lo confieso, pero le dije, no, Señor, pues vengo delante de tu presencia, perdóname, Señor, ¿verdad? Vengo al trono de tu gracia, porque ¿de qué me sirve, hermanos, alejarme? ¿Verdad? Yo sé que tú me puedes entender, Señor, perdóname, ¿verdad? Ayúdame a no volver a cometer esta situación, ¿verdad? Porque yo sé que no te agrada. Y hay Dios, pero no es, mis hermanos, que cometamos alguna falta y nos alejemos de Dios. Eso no es sano. Es preferible encarar, venir, Señor, pues perdóname, ¿verdad? Vengo me allego a tu misericordia, a tu gracia, Señor, perdóname. Y ahí es donde hallamos el oportuno socorro, la palabra de perdón también, dice el Señor. Dice que nos confesemos los pecados unos a otros y oremos. Y oremos unos por otros. Para que los pecados sean. ¿Y para qué, hermano? Para entender que todos, hermanos, estamos en debilidad, todos podemos en un momento dado cometer una falta, a lo mejor no de muerte, pero sí que Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque eso no se asemeja al carácter de Cristo, ¿verdad? Porque Dios a nosotros nos ha dicho que perdonemos, y luego ya después que hace uno lo que hace, ay, te viene toda la palabra, ay, Señor, ay, tu palabra, y viene toda la palabra para enseñarnos que lo que hicimos no está bien. Amén. Entonces, dice aquí la palabra, esto, mis hermanos, entonces, esto es lo que el Señor nos está hablando. Vamos a aprender de una manera tremenda todo lo que Dios nos está hablando. Amén. Es una epístola, mis hermanos, verdaderamente yo ahora que he estado leyendo es algo tremendo. Hay cosas que vamos a tener que ver, ¿verdad? O sea, que vamos que aún nosotros no entendemos muy claramente, como en el área de la apostasía. Esa vez todavía mi hermano y yo platicando, y donde dice, y aquellos que buscaron del don celestial, de los poderes del siglo venidero, ¿verdad? De la buena palabra de Dios, y recayeron. Dice, no pueden volver a ser levantados, ¿verdad? Para restauración. Entonces, esas son palabras, mis hermanos, que necesitamos estudiar, que Dios nos dé luz acerca de eso, porque hay otros lugares donde dice que sí hay restauración. Pues queremos saber a qué se refiere eso. Entonces, no en todo tenemos la luz, pero vamos a orar, hermanos, para que Dios nos dé una luz, para que Él nos revele qué es lo que Él quiso decir ahí. No queremos echarle mentiras, Señor. Amén, hermanos. No queremos interpretar, ¿verdad? Inventar, porque como decía un texto sacado de contexto, hace un buen pretexto. Amén. Y con un texto sacado de contexto, mis hermanos, hacemos una religión, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude a permanecer en la sana doctrina, mis hermanos. Si no, lo que no entendemos, pedirle a Dios que nos lo revele, ¿verdad? Y no ir más allá de lo que está escrito. Dice que las cosas reveladas son para nosotros, y las cosas que están escondidas todavía, esas le pertenecen a Dios. Amén. Así es que no tenemos que andar nosotros sacando de todo lo que nos ha sido revelado, pues mejor con humildad, pues eso no lo entendemos. Como dijo el Señor en el viernes, que retengamos lo que tenemos. Amén. Porque pronto vamos a caminar en el reino de gozo, justicia y paz. Pero hasta donde tenemos, no tengan, guarden. Amén. Amén. Dice el Señor, no les impongo ninguna otra carga, le decía la iglesia. Ya no más carga. Simplemente lo que tienen, reténganlo. La fe, amén. La fe, la santidad, la salvación, reténganlo, no que se les escapa. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, en esta noche, tarde, ¿verdad? Vamos también a tomar la Santa Cena. Va a compartir la Santa Cena mi hermana Brenda. Sí, amén. Amén. Entonces, pásale, mi hermana. Yo le doy gracias a Dios, vamos a orar, hermanos, por la palabra, y vamos a también a recibir.
recibir esta Santa Cena. Y también, mis hermanos, si alguien tiene alguna necesidad de oración, cualquiera que sea su necesidad, pásele. Que se establezca para nosotros el temor al Señor. Amén. Y si alguien tiene necesidad, también pase, hermano, porque vamos a orar por usted. Padre Santo, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra hermosa y maravillosa, Señor. Te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, Padre, tu palabra dice que el principio de la sabiduría, Señor, es el temor de Jehová. Y hay otra palabra que dice, Señor, cómo guardar al joven, y no solamente el joven, sino el hombre en general, ser humano, Padre, cómo guardará, Señor, su camino, cómo podrá vivir en santidad, Señor. Dice tu palabra que con guardar esa palabra, Señor. Oramos, Señor, porque se perfeccione, se ha perfeccionado en nosotros el temor de Jehová, Padre. Ese temor que es el principio de la sabiduría, Señor. Ese temor reverente, Padre, que nos haga permanecer en ti, Señor. Sabiendo que tú eres grande, Señor. Que tú eres, Padre, fuego consumidor, Señor. Porque tu palabra dice que dura cosa, Señor, es caer en manos del Dios vivo, Padre. Horrenda cosa, Padre, es caer en las manos del Dios vivo, Padre. Oramos, Padre Celestial, porque tú perfecciones en nosotros, Señor, el temor hacia ti, a través de tu palabra, Señor, a través de entender, Señor, tu palabra. Padre, oro porque toda esta iglesia, Señor, todos aquellos entendidos, Padre, que han de entender tu palabra, Señor, resplandezcan, Padre Santo, porque venga sabiduría, porque venga revelación, porque venga entendimiento, Padre, espiritual, Señor, a nuestras vidas, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Padre, porque tú eres grande y tú eres maravilloso, Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén y amén.